aumento de casos en Venezuela? Sí, sin duda. Bueno, lo primero que siempre digo, y me perdonan que sea repetitivo con esto, es que no hay información oficial sobre eso. El Boletín Epidemiológico Nacional, que se publica semanalmente, que desde el 2016 no se publica, por lo tanto, lo que decimos en relación a eso, o es por monitoreo paraoficial, o por lo que vemos en nuestra práctica diaria en hospitales y centros privados, que es lo que suena ahorita en este momento. La, ¿Cuántas la veces? región, la región está pasando por una epidemia de dengue fuerte. Estoy hablando de toda América Latina, fundamentalmente Sudamérica, pero ya empieza a haber casos en Centroamérica y Venezuela no es la excepción. ¿Cuántas veces te puede dar dengue? Todas. Todas. El dengue no da inmunidad definitiva. Hay 4 serotipos diferentes. Normalmente cuando te da un serotipo, por ejemplo 3, que es el que está circulando ahorita, tú generas anticuerpos contra serotipo 3 que duran más o menos 1 o 2 años. Pero posteriormente a eso se sabe que ese nivel de anticuerpos protectores disminuye y habitualmente no circula 3 pronto, pero si circula 1 el año que viene, te puede volver a dar dengue el año que viene por otro serotipo diferente al que tuviste antes, y dentro de 5 años te puede volver a dar 3 de nuevo. O sea que infectarse de dengue no da inmunidad. Claro, ¿y cuáles son los síntomas y la terapéutica? ¿Qué se debe hacer en caso de tener dengue? Y más importante, ¿qué no se debe hacer? Así es. Fíjate, Venezuela tiene una experiencia con dengue muy dilatada. Yo era médico rural en el año 90 y ya ahí teníamos una hiperepidemia de dengue en ese momento. O sea que de entonces hasta ahora hemos tenido brotes más o menos cada 3, cada 4 años. Es un cuadro febril muy intenso, es una fiebre muy alta, deja a la gente con mucho malestar. El malestar del cuerpo es particularmente fuerte. Te duelen los ojos, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, te duelen los músculos, te duelen las articulaciones. Es algo, te duele todo. La gente dice, doctor, me duele todo. La fiebre característicamente dura 5 días. Es como un reloj. Cuando tú tienes fiebre estos días, tú dices, esto es otra cosa que no sea dengue. Y la fiebre es persistente esos 5 días. Es como, este es el cuadro clínico básico. Se puede agregar en algunos pacientes de erupción, que habitualmente aparece al final, algunos poquitos al principio. Y la manifestación más importante del dengue es la deshidratación. El nombre de dengue hemorrágico está en nuestras cabezas, pero es un nombre que estamos tratando de sacar del uso común, porque en realidad la gente no se muere de hemorragia, ni se complica por hemorragia. La gente se muere por deshidratación y por complicaciones de disminución de la cantidad de líquido dentro del cuerpo. No tanto de hemorragia, a pesar de que nos bajan las plaquetas eventualmente. Pero la Organización Mundial de la Salud ya está proponiendo quitar el término de dengue hemorrágico, y ahorita hablamos dengue clásico con signos de alarma y dengue clásico con shock, que es el cuadro más severo. Sigue estando contraindicado entonces, pero a pesar de que ya no se habla del término hemorrágico, ¿siguen contraindicados aspirinas o cosas como el ibuprofeno? Sí, pero hay que hacer una coletilla. La gente que usa aspirina porque tiene un stent, tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo un infarto, no deben parar la aspirina. Es decir, lo que no debemos es tratar la fiebre con derivados de la aspirina en particular, porque corre el riesgo teórico de si te bajan las plaquetas, vas a tener un fenómeno anticoagulante mucho mayor de lo que tendrías si no tomaras la aspirina. Pero las personas que toman aspirina tienen que seguirla tomando. Ya hoy en día se sabe que la mayoría de los pacientes que no le bajan las plaquetas no van a tener problemas con la aspirina, pero recomendamos más bien el uso de otros antipiréticos, acetaminofén fundamentalmente, para manejar los síntomas del malestar, el dolor de cabeza y la fiebre. Y sobre todo hidratarse, entiendo, ¿no? Eso es lo fundamental. Yo creo que es un mensaje en el cual no hemos sido suficientemente intensos, es que el elemento central es la hidratación. Y la hidratación funciona con bebidas energizantes, con té, con jugos naturales, con agua con electrolitos, con sales de rehidratación oral, todo vale aquí. O caldo de pata de pollo, que es lo que tradicionalmente ofrece la gente cuando se habla de dengue. El caldo de pata de pollo es bueno porque es agua con electrolitos. ¿Okay? No creo que las patas de pollo tengan un beneficio mágico sobre el virus o sobre las plaquetas, pero igual es bueno, es bueno como mecanismo de hidratación. Ahora, mecanismo de hidratación por encima de lo normal. Dicen que lo normal son 2 litros de agua. En este caso se recomienda más de eso. Sí, más de eso, porque lo que pasa con el dengue es que el virus produce unas alteraciones en el endotelio. El endotelio es una estructura que está dentro de las venas y las arterias
es como un piso de parqué que recubre las venas por dentro, y el virus de alguna manera debilita la unión entre una célula y otra. Y se produce un huequito ahí, como si dos ladrillos o dos mosaicos se separaran y el agua sale por ahí. El agua sale, no está dentro de las venas, está dentro de nuestro cuerpo, pero no está dentro de las venas. Y eso es lo que produce las complicaciones del dengue. Entonces, uno para darse cuenta que está deshidratado, te das cuenta que tienes sed, que el color de la orina es particularmente oscura, y nosotros tenemos que hidratarnos hasta tanto la orina esté clara. Okay. Lo que sea necesario, a veces 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, lo que sea necesario. Doctor Castro, el hecho de que esta sea una enfermedad endémica que siempre la tenemos presente en nuestro país, ¿qué supone en términos de políticas públicas? ¿Hay algo que se pueda hacer como educación, campañas, para evitar que hayan picos tan altos o brotes de la enfermedad? Fíjate, la definición en realidad no es endémica. Endémica es una enfermedad que tiene la misma aparición en términos de número todo el tiempo, no se modifica. Uh-huh. En el caso de dengue es un comportamiento más bien epidémico, ¿okay? Es lo contrario de endémico. Okay. Pero en relación a tu pregunta, que es súper pertinente, yo creo que hemos hecho estudios en poblacionales y los venezolanos son unos tigres haciendo el diagnóstico de dengue. El diagnóstico de dengue lo hace el portero en los hospitales, pero no sabemos controlar el vector. Esta es una enfermedad vectorial y en lo que sí hemos sido ineficaces en transmitirle a la gente la capacidad de que si nosotros logramos controlar el vector, logramos controlar la enfermedad. Y eso, ahí no hemos hecho suficiente campaña, porque eso implica conocer el ciclo de vida del vector. La gente dice, no, me dio dengue porque fui por el Parque del Este hace una semana, el sábado en la tarde. No, señora, si usted vive en la California, el Parque del Este no le transmitió el dengue lo tiene en su casa. Uh-huh. El mosquito que nos pica a nosotros es como el perro o el gato que es la mascota de nuestro casa. Nuestro mosquito es nuestro, lo criamos nosotros dentro de nuestra casa porque la Aedes es un mosquito domiciliario. Entonces, nosotros tenemos que combatir el dengue casa por casa, claro, dentro de nuestra casa. Eso es fundamental. Claro. La gente cree que los zancudos como que viajan grandes distancias y no es así. No vuelan más de unos 40, 50 metros. Ahí está. Entonces, cuando te pica un zancudo en tu casa es porque por ahí cerca está el criadero. Si acaso es criadero. culpa del vecino. Yo creo que siempre, ¿no? Exactamente. Pero mira, yo siempre aprovecho la oportunidad porque hay cosas simples que podemos hacer. Por ejemplo, quitar el agua del platico del perro, uh-huh, que si las chapas de refresco que se llenan de agua. Las bromelias, siempre digo, las bromelias son terribles. Señores, quiten las bromelias de su casa. No es momento de tener bromelias porque las bromelias son muy bonitas, pero tienen una especie de copa y cuando les cae el agua de lluvia, y llueve todos los días, se empoza el agua y ahí se pueden criar 10 a 12 mosquitos por día. Entonces, no podemos tener ornamentos dentro de esta casa que reserven agua porque ahí tenemos el enemigo dentro de la casa. Claro, el tema es cuando los tiene el vecino. Ahí hay un tema, ¿no? De educación sanitaria en ese sentido, ¿no? Totalmente. Una de los conceptos que tenemos que tener es que cuando tenemos un dengue en el entorno familiar, domiciliario me refiero, o de nuestros vecinos, tiene que levantarnos una alarma. No está bien que tengamos un muchacho se enferma, después se enferma el papá, después se enferma la abuelita. Tenemos que hacer algo en ese interín. Uh-huh. Claro. Puede haber un primer caso, pero no tenemos que trabajar para que no haya un segundo caso. Y la forma de trabajar es controlar el vector. Eso es fundamental. Sí, y por lo general la gente apela a esas fumigaciones que se hacían en gobiernos municipales con relativa frecuencia, pero hay una responsabilidad individual y no podemos pretender que sea un personal de la alcaldía quien revisa si tenemos cauchos acumulando agua en un estacionamiento. No, un tema personal. Sí. Si yo tuviera que ponerle un número a las medidas de control del vector, de 0 a 100, probablemente la fumigación es 2% de 100. El otro 98% son las otras medidas. Entonces, no nos metamos, comentaba esta mañana en un entorno médico, inclusive en la universidad, que cuando tú ves una información de prensa sobre el dengue, lo van a ver de ahora en adelante, entonces lo que ves es una tifa fumigando. El dengue no es fumigación, el dengue es control del vector por vía comunitaria fundamentalmente, y en la medida que no le expliquemos a la gente cómo se hace, no vamos a ser tan eficientes. Ahora, doctor Castro, en defensa de las bromelias, lo que hay que hacer es no permitir que el agua se empose allí. Pero eso es imposible. O sea, que estés pendiente, digamos, ¿no? Sí. Bueno, si tienes muchas es difícil, pero hay una solución para las bromelias, que es que usted riegue las bromelias con una solución que tenga agua con aceite. Puede ser aceite de comer. Ajá. O sea, si usted
usa un aspersor, por ejemplo, como un rociador, que tenga agua con aceite para regar las bromelias, el aceite que va pulverizado genera una película en la superficie, un menisco en la superficie del agua, que evita que las larvas eclosionen. Qué bien. Tenía que explicarle toda una clase de entomología de cómo funciona el vector, pero al tener una película de aceite en la superficie del agua, las larvas no se eclosionan, no se convierte la larva en adulto, y es un mecanismo muy eficiente para evitar el vector, pero es muy costoso cuando habla de política pública nacional. Por supuesto. Bueno, y también la cosa es que la gente necesita educarse en cómo almacenar agua de manera correcta, que no represente un riesgo para su salud, porque no hay agua de manera continua en todo el país. Así es, tenemos la doble riesgo de que no tenemos agua y está lloviendo, y eso es un fenómeno que favorece los criaderos del vector. Bueno, muchas gracias al doctor Julio Castro por esta, no sé si decir epidemia de dengue, pero bueno, hay una incidencia importante del dengue en Venezuela en este momento. Muchísimas gracias por todo su comentario. Sí. Y vamos a escuchar Correcaminos.